Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, Aquí Tipo Tranqui. El día de hoy les tengo un tema súper especial para aquellas personas que están por graduarse del colegio o que ya terminan su bachillerato este año. Les tengo algunos comentarios al respecto porque hace algunos días les publiqué una foto en donde les explicaba mi historia universitaria y todo lo que pasé al salir del colegio y tuve muchas preguntas al respecto, así que quise hacer un podcast dedicado solamente a eso. Antes de comenzar en tema, quiero invitarlos a suscribirse si me están viendo por YouTube y no olviden que también pueden encontrar el podcast en Apple Podcasts, Spotify, iVoox. Así que bueno, también lo pueden escuchar por allá si no quieren verlo en YouTube o lo que sea. Aunque bueno, ya la mayoría de la gente entendí que me ve por YouTube, así que bueno. Igual nunca está de más decirles que también pueden encontrar el podcast por allá, porque recuerden que esto es un podcast y que se trata precisamente de eso, de que sea solo audio. Solamente que bueno, yo sé que ustedes prefieren ver el video y la cosa, como yo aquí muevo las manos y hago morisqueta. Como les comentaba al principio, hace unos días publiqué una foto de un TBT que fue dedicado al día de mi graduación. Fue un día súper especial, fue magnífico realmente poder haber compartido eso con tantas personas, con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos más cercanos, porque realmente fue mucho esfuerzo y fue algo súper chévere que pude compartir con todos ellos. Pero no llegué ahí de una forma fácil y no fue sencillo escoger qué estudiar en el momento que terminé el colegio. Entonces, creo que compartir un poco de mi experiencia les va a ayudar también a saber qué pueden hacer o si tienen alguna orientación o lo que sea. Y si también tienen algún interés en estudiar estudios internacionales, pues también bienvenidos sean porque puedo contestarles todas sus preguntas. En inicio les voy a contar un poco sobre mi historia. Cuando yo terminé el colegio, lo que quería estudiar era medicina. Yo quería ser doctora y era algo que me apasionaba muchísimo porque dentro de mí lo que realmente quería era ayudar a las personas. Y había visto situaciones dentro de mi familia donde habíamos sentido la necesidad siempre de contar con el apoyo de un doctor, que yo decía, necesito hacer esto para poder ayudar a mi familia y a otras personas. Entonces esa necesidad me surgió y me llamó muchísimo la atención desde muy chiquita, así que yo siempre estaba súper interesada en las partes del cuerpo, en biología y en todas estas cosas que tuvieran que ver con la medicina. Y de verdad me apasionaba muchísimo, era algo que me parecía súper interesante y que a la vez también me parecía algo que tendría vocación. No me daba miedo la sangre, que era uno de los puntos importantes que me decían al momento de escoger la carrera. No me daba miedo, así que yo dije, bueno, yo puedo servir para esto. Entonces me dediqué y me afiancé muchísimo solamente y únicamente en entrar en alguna universidad que dieran esta carrera. Cuando uno está en el último año del colegio, lo primero que hacen es asesorarte y lo hacen según tus aptitudes y tus actitudes también, porque dependiendo de lo que sean tus cualidades, en qué eres bueno, te van a direccionar para allá. Entonces hay muchísimas pruebas que siempre están tendiendo a que si eres bueno leyendo, entonces estudias literatura, que si eres bueno en los números, entonces tienes que ser ingeniero, y por ahí más o menos te van abordando. El tema es que yo sabía cuáles eran mis habilidades, pero aún así necesitaba reforzar aquellas en las que no era tan buena. Dícese matemática y física, porque realmente yo no entiendo por qué eso tiene que existir. Ya me van a matar. No, la verdad es que para poder ingresar a alguna de estas universidades
que daban medicina, yo necesitaba prepararme muchísimo porque había millones de personas queriendo entrar y solamente los cupos eran muy poquitos, eran 120, 160 para no sé cuántas millones de personas. Entonces, dentro de todo el país, en Caracas, que era donde yo vivía, pues obviamente era una de las sedes principales para estudiar medicina. Y se iban personas de otras partes del país para poder concursar también y entrar a estudiar medicina. Entonces, eran demasiadas personas optando por muy pocos cupos y tenías que ser el mejor, siempre. Entonces, bueno, me dediqué, también había un tema con el promedio que tuviste durante toda tu época escolar. Entonces, habían demasiadas cosas, pero aunque me esforcé muchísimo, entré en un propedéutico que me ayudó a prepararme para la prueba de admisión de medicina y de verdad fue súper duro, estudié un montón y a pesar de que quedé muy cerca, nunca logré entrar. Pero como mi objetivo principal era medicina, yo no me enfoqué en buscar otras opciones. Yo simplemente dije esto y listo. Recuerdo que una vez una amiga me preguntó qué opciones yo había puesto para poder entrar o para poder optar en la prueba del CNU, que era como una prueba especial que le hacían a todos los colegios y que por ahí, dependiendo de tu promedio, podían indicarte a ciertas carreras dependiendo de las universidades, de tu situación socioeconómica y de un montón de factores. Ya creo que eso ni siquiera existe o a lo mejor tiene otro nombre, pero en mi época yo lo presenté y mis primeras opciones eran casi que las más demandadas, que en principio era medicina, de segundo era comunicación social y de tercero no recuerdo que haber puesto, pero sí recuerdo que fue otra carrera que todo el mundo obviamente quería entrar. Entonces, cuando mi amiga vio eso me dijo como que tú estás loca, o sea, estás pidiendo optar por las carreras más competitivas, por las carreras más exigentes, por las que todo el mundo quiere entrar y realmente mi promedio no era tan alto, yo no tenía un promedio excelente, así que no iba a sobresalir en nada, pero como ese era mi focus y a lo mejor no tuve un asesoramiento general o un poquito más, yo creo que un poco más específico de lo que debería ser la prueba, de cómo era la gestión dentro de todo esto de los cupos y todo eso. Entonces para mí fue súper complicado poder optar, entrar en alguna de estas carreras por las pruebas, porque obviamente eran las más demandadas. Entonces en ese momento tampoco califiqué, quedé descartada y no pude entrar a estudiar medicina. Cuando todo esto sucedió, que ya tenía los resultados, ya todas las universidades privadas o la mayoría de ellas habían cerrado sus cupos y para mí era súper complicado poder quedarme un año sin estudiar o sin hacer absolutamente nada y ahí fue donde tuve la conversación de qué voy a hacer. Entonces yo estaba esperando también de que en este proceso de poder entrar a la universidad para estudiar medicina, si no lo había logrado ese año, quería volverlo a intentar el próximo año, prepararme un poco más porque ya sabía cómo era la prueba y como que ya, vamos a intentarlo otra vez. El tema fue que obviamente mi mamá influyó muchísimo en que no podía quedarme un año sin hacer absolutamente nada y como yo estaba recién graduada del colegio, yo nunca había trabajado en nada, no hacía nada realmente. Entonces, mi único focus era estudiar otra cosa, mientras me preparaba el próximo año para poder entrar en medicina. La última universidad que quedó disponible para yo poder entrar fue la Universidad de Santa María. Ellos todavía no habían cerrado sus cupos, así que yo pude ir, presentar una prueba y empezar la carrera en octubre, como usualmente es el año escolar en Venezuela. El tema fue que para poder decidir qué era lo que yo iba a estudiar durante ese año,
fue complicado porque obviamente yo venía con mi pensamiento de querer estudiar comunicación social, porque pruebas anteriores de actitud me habían dicho que era muy buena en el tema de comunicación, como ustedes ya pueden ver, que tenía capacidad para poder hacer eso, que además era muy buena con temas de lectura, de redacción. Y yo dije, bueno, pero si ya me lo están diciendo y aparte me gusta, yo creo que sería mejor optar por eso. Pero en el momento en el país estaban sucediendo cosas súper complicadas con temas de comunicación, la libertad de expresión cada vez era más limitada, así que realmente esa opción como que quedó un poco descalificada. Y mi mamá me dijo, literalmente, tú te estás volviendo loca. Tú no ves que todos los medios de comunicación en el país los están cerrando. ¿Dónde vas a trabajar? No vas a obtener ningún trabajo nunca. Entonces ahí fue donde me desplazó a qué es lo que vas a tener trabajo cuando termines de estudiar. Que era algo que realmente nosotros nunca pensamos. Nosotros siempre pensamos en, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero el que vendrá después de terminar de estudiar, la verdad es que nadie te lo dice. Y es súper complicado de saber porque no siempre estudiar algo te va a delimitar el futuro. Entonces, en el momento yo pensé, bueno, pero si esto es algo temporal y nada más es por un año mientras me preparo para medicina el año que viene, entonces, ¿por qué no me dejas estudiar algo que sí me sea chévere? Entonces, en ese momento mi mamá me dijo que estudiara Derecho para que fuera abogado, y en la Universidad Santa María es súper reconocida precisamente por la gente que estudia Derecho o que estudia Odontología. Y obviamente ya en odontología no podía estudiar porque tenía que hacer un propedéutico de un año y era otro rollo. Además de que es una carrera súper costosa y no todo el mundo tiene accesibilidad a eso y yo no era una. Entonces tampoco tenía para gastar tanto en una carrera que en mi cabeza no solamente iba a durar un año. Entonces le dije a mi mamá que tampoco quería estudiar para ser abogado. No quería aprenderme un montón de leyes en un año porque iba a ser un poco infeliz. Realmente no era algo que me apasionaba porque aprenderse leyes para mí no era como que atractivo, pues. O sea, podía leer y podía hacer un montón de cosas, pero realmente no me sentía cómoda estudiando Derecho y ya. Y ahí fue donde surgió una tercera opción, que fue mágico, porque yo lo vi y dije, wow, mira, aquí están dando estudios internacionales. Estudios internacionales lo había visto por otra amiga como unos meses atrás. Dentro de todas las opciones que mi amiga tenía, le gustaba muchísimo poder estudiar estudios internacionales porque ella decía que gracias a eso ella podía viajar por el mundo y que aparte se podía conocer un montón de culturas y que podía hacer un millón de cosas alrededor del mundo. Y yo dije, wow, qué cool esta carrera, es demasiado linda, o sea, me encanta poder conocer todo sobre culturas y las demás cosas de otros países, es como que demasiado atractivo y qué chévere, pero obviamente nunca fue mi primera opción. Y en ese momento cuando yo lo vi, yo dije, bueno, tenía la referencia de mi amiga que me había dicho y le dije, bueno, mamá, ¿por qué no estudio esto un año? Y ya después vamos viendo si puedo presentar otra vez para estudiar medicina o para ver qué otra cosa hago. Y nada, así fue como realmente se le escogió la carrera de mi vida. Y desde el primer semestre en que yo comencé con todo esto, puedo asegurarles que quedé completamente fascinada con todo. Desde el inicio hasta el final, todo me encantó. Además de que fue una experiencia súper chévere. Entrar en la universidad te expande el mundo, te hace conocer millones de personas, te hace abrir la mente y entender otras personas, te hace entrar en una multiculturalidad increíble que yo nunca imaginé que iba a poder vivir. Entonces es como un pequeño mundo que tienes en un edificio muy grande donde hay millones de personas y todas están enfocadas en cosas diferentes, pero a la vez en lo mismo, que es en graduarse. Así que realmente estar en la universidad es tan enriquecedor
que yo no le sugeriría a nadie que lo dejara de hacer, porque realmente es una etapa súper chévere y además se aprende muchísimo. Si bien no lo es todo en la vida, también hay que darle el mérito, no hay que desprestigiar el ir a la universidad, porque es un ambiente súper enriquecedor y es un lugar en donde uno realmente se forma. Entonces, para mí estudios internacionales no solamente ha sido una carrera, sino un estilo de vida. Y muchas de las personas que conviven conmigo a diario lo saben, que de repente tengo fun facts de cosas, de historia, de algún momento en el mundo o de algún país en específico o cosas así, porque realmente son cosas que he aprendido más allá de que porque las tuve que estudiar, sino porque ya es algo que me gusta y es algo que me apasiona saber. Entonces, el viajar para mí es mucho más que simplemente conocer un lugar nuevo, es entender que detrás de eso también hubo una historia, es entender que cada cosa que yo estoy viendo tiene un sentido y tiene un porqué, de que gracias a eso surgió algo que nos conecta como países. O sea, es demasiado grande y es una visión muy muy bonita que tengo gracias al haber estudiado estudios internacionales. Entonces, ustedes me dirán, ajá, pero ¿de qué trata tu carrera? Al final no terminaste viajando para el mundo, no sé qué pasó. Lo que pasa es que mi carrera se compone de dos aspectos. Está el aspecto económico y está el aspecto diplomático. Yo estaba estudiando al inicio, realmente era por un año, ya les comenté, después quería estudiar medicina, pero al final me gustó tanto que decidí quedarme ahí y fue algo que decidí después del primer semestre. Yo dije, wow, me encanta esta carrera, yo me voy a quedar acá. Entonces, en el primer semestre todavía era una niña ingenua y quería ser diplomática. La carrera de diplomática en Venezuela era súper buena. O sea, de verdad, no quiero exagerar diciendo esto, pero realmente era muy reconocida por gente súper preparada, súper estudiada y muy profesional. Tenías que estudiar muchísimo para poder llegar a la Cancillería y poder trabajar en el servicio exterior. Todo esto cambió gracias al régimen de la revolución, que lo único que ha hecho es destrozar el país. Y eso sucedió durante el momento en el que yo estaba estudiando. Entonces, al inicio comencé con las ganas de querer ser embajadora, de querer dedicarme al servicio diplomático, pero luego todo esto cambió y obviamente yo me quedé con la opción de irme por el lado económico, que era la parte del comercio exterior, que es sencillo. O sea, todo el mundo se mueve por comercio exterior. Entonces empecé a tomar electivas que se dirigieran hacia eso, empecé a irme por ese rubro porque ya estaba clara que en el servicio diplomático no lo iba a lograr. La cuestión fue que decidí irme por ese ámbito y fue en lo que me he especializado a partir de ese momento. ¿En qué me sirvió haber estudiado, además de todos los beneficios que ya les he comentado? Fue en el momento de emigrar. Fíjense, nosotros nunca estuvimos preparados para poder emigrar y creo que ya lo había hablado en otros podcasts que trato de este tema como de los venezolanos emigrantes y no sé qué. Nunca me dijeron, ok, tienes que pensar en algo que te sirva para cuando tú te vayas a ir del país. Además de que la mayoría de los países reservan ciertas carreras para sus nacionales nada más. Y eso fue algo que entendí en un momento en el que decidí irme del país. Así que realmente el título me sirvió muchísimo para poder optar una residencia o una legalidad en otros países. En este caso fue en Panamá. Panamá tiene muchas carreras restringidas solamente para panameños, pero mi carrera, como no se daba acá, o por lo menos estaba, no estaba con el mismo nombre. Creo que aquí hay relaciones internacionales o
comercio exterior o cosas así, pero realmente estudios internacionales como tal no es un título que se dé tal cual, así que yo pude ingresar al país y optar por una visa de extranjero profesional. Y me ayudó muchísimo porque fue lo que realmente me abrió las puertas a poder conseguir trabajo y a poder hacer todo legalmente en el país. Entonces es una decisión súper importante y hay que analizar todos los puntos antes de tomarla. Esta fue mi experiencia, esto fue lo que yo viví y lo que pude decidir en ese momento que aún lo recuerdo con mi mamá al frente de una cartelera viendo las carreras que se daban en la Santa María y en las cuales yo podía optar, en ese momento yo nunca me imaginé en qué iba a pasar mañana, que 7 años después yo me estaría yendo del país, en un montón de situaciones. Así que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos ahorita o que ustedes vayan a tomar ahorita van a repercutir en los próximos 5 o 6 años. Así que es súper importante que se analice y que se vea el entorno. En principio hay que ver las disposiciones económicas. Esto es algo fundamental, porque después de que uno sale del colegio, te empiezas a encontrar con un mundo que realmente es un poco incomprendible. O sea, el tema de no hay dinero para, o no te podemos pagar esto, o de otras situaciones, o de cómo te vas a trasladar a la universidad, o de es necesario que te quedes en la casa produciendo, en el negocio familiar, o de millones de situaciones. Entonces, justo cuando terminas el colegio es cuando viene ese golpe. Es cuando te dicen, mira, es momento de que te pongas A, y tú te quedas como que, ¿qué? Pero yo quiero hacer otra cosa en mi vida. Y las decisiones se vuelven limitadas. Dependiendo de tu caso, tú tienes que ver primero el entorno en el que te estás desenvolviendo. Si tus padres son una gente libre, como mi mamá, que me dijo, bueno, estudia lo que tú quieras, no te vas a quedar sin hacer nada durante un año, tienes que estudiar. Y este es tu presupuesto. Búscate algo dentro de este presupuesto que te pueda servir para estudiar por lo menos un año. Y ahí yo pude elegir, si tú también estás en esa condición, pues es una condición bastante favorable porque puedes tener la opción de un abanico muy grande y de tomar la que más te guste y también de la que mejor te vaya, de la que mejor seas, de la que más tengas actitudes. Mira, yo soy muy buena en esto, yo soy muy hábil en computación, así que voy a decidir estudiar computación. Y así, entonces es súper importante que eso lo tengas presente porque esto es el primer punto en el que te debes enfocar antes de decidir cualquier cosa. Ve el entorno, decide con tu familia qué vas a hacer y si al final llegan a un consenso de que tienes que trabajar y estudiar y estas cosas que te hacen volver adulto, pues no le tengas miedo porque llega un punto en el que igual de todas formas lo vas a tener que hacer. Además de que en ese momento uno realmente no siente tanto el cansancio, créame, no se siente tanto el cansancio de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Si tienes un horario flexible en ambas situaciones, realmente te va a quedar bastante espacio para poder hacer las cosas con libertad. A lo mejor no te vas a privar de una que otra cosa, pero es mentira. Uno siempre tiene tiempo para todo, así que con una buena organización lo vas a poder lograr. Hubo un momento en mi etapa universitaria en la que tuve que trabajar, tenía como 20 años y empecé a trabajar en unas pasantías de medio turno y en la tarde estudiaba, así que yo pasaba todo el día fuera de mi casa y realmente no era nada complicado. Siempre pedía espacio para si tenían que entregar algún trabajo o algo, o si tenía que estudiar para algo súper complicado, pues pedía algo en específico, pedía tiempo o lo avisaba en el trabajo para que ellos entendieran cómo era más o menos mi horario y ellos entendían también que esa era mi prioridad. Entonces tenía como un trabajo bastante flexible
las cosas en la universidad me marchaban bien, así que simplemente era cuestión de organización. Pero ese es el primer requisito que tienes que ver antes de cualquier decisión que quieras tomar. Después de ahí, lo segundo que tienes que ver también es el tema de la elección de tu carrera. Si tú eres una persona que siempre le ha encantado estar en una computadora y se le da buenísimo el formateo y se le da buenísimo millones de cosas, tienes que entender que estudiar computación a lo mejor no va a ser tan fácil como lo que vienes haciendo dentro de una computadora. Porque dentro de toda la carrera vas a tener que ver varias materias que no a lo mejor son el fuerte de muchos, pero sí se complementan súper bien para que seas un profesional. Entonces, si en tu caso es una persona que le encanta hacer videojuegos y que es buenísima en el tema de computación, tienes que entender que no solamente vas a programar, sino que vas a tener que ver millones de veces matemáticas y vas a tener que ver física y vas a tener que ver otras cosas que a lo mejor no se te van a hacer muy de todo el grado. El tema es que siempre hay que estar 100% enfocados dentro de lo que te están dando. Averigua también las universidades, cuáles son los horarios que manejan, cómo lo están haciendo. Si a lo mejor eres de esas personas que tiene que trabajar y estudiar, pues obviamente se va a hacer muy complicado que estés en una universidad que tenga un horario extendido. Pregunta si tienen turnos de noche, cómo se manejaría el tema de las materias por día, cuántas horas al día tienes que estudiar, si a lo mejor tienes la opción de hacer turnos sábados. O sea, hay un montón de cosas dentro de las carreras que no todo el mundo nos dice y tú tienes que averiguarlo, tienes que ir al centro donde quieres estudiar, tienes que preguntar, tienes que asesorarte bien y tienes que entender todas las materias que se llama el pensum, todo el pensum, qué es lo que contiene, para ver si a ti te motiva, si te gusta un poco más o si lo puedes llevar o qué pasa. ¿Qué onda con eso? También tienes que tomar en cuenta los gastos administrativos que vas a tener dentro de tu estudio. Porque si es una carrera de 5 años o si es una carrera de 3 años, el gasto es diferente, tanto en tiempo como monetario. Así que tienes que hacer la compensación de ambas. Si, por ejemplo, estás en una carrera técnica de, no sé, de ortodoncia o de algo súper costoso, también tienes que tenerlo en cuenta porque a lo mejor te va a servir más hacer una carrera de 5 años un poco más económica. Y ahí tienes que evaluar todos los aspectos porque hay millones de opciones. Si eres de las personas que tiene que irse a otro país o que quiere estudiar en otro país, también es algo que tienes que tomar en consideración porque visitar el país antes te va a dar una visión más clara de cómo es, cómo movilizarte, cómo es la gente. Puedes tener información de primera mano de cómo realmente es el país en donde vas a estar un tiempo. Así que eso es primordial porque hay personas que se van a estudiar a otro país y ni siquiera lo han visto. Ni siquiera, o sea, ya hasta Nueva York porque vas a estudiar en Nueva York y ni siquiera sabes agarrar el tren. O sea, no, por lo menos haz una visita antes si tienes la disponibilidad para poder conocerlo y que en el momento en que estés estudiando no estés tan perdido. Si tu caso es que te vas a quedar en el país en donde estás, pues sencillamente ve, averigua muy bien el tema de las universidades públicas, de las universidades privadas y ve más o menos qué es lo que te pueden ofrecer. Hay muchas becas, que ese es el punto número 3, yo no sé si llevo la cuenta o no, ese es el punto número 3. Hay otras cosas que te pueden ayudar a complementar tus estudios, como las becas o algunos financiamientos que pueden hacer más ligero el tema de los pagos para las personas que no tienen tantos recursos o que sencillamente necesitan la ayuda. Entonces, eso es súper importante porque realmente yo conozco muchas personas que se han graduado con sus esfuerzos y por también la ayuda de alguna beca o de algún
no sé, de algún patrocinio o lo que sea, y realmente pedir ayuda cuando realmente quieres estudiar algo, créanme que basta. O sea, eso basta para poder decir, ok, aquí estoy, quiero cumplir con mi universidad, quiero sacar adelante mi carrera y no cuento con los recursos. Realmente muchísima gente ayuda y se une a una causa así. Y ya para finalizar, sí les digo que hay muchas personas que cuando terminan su colegio deciden que a lo mejor la universidad no es algo que quieran hacer en su vida, y está bien. Deciden dedicarse a algún tipo de comercio, deciden hacer su emprendimiento, deciden hacer millones de cosas por sus mismos medios, pero aquí lo importante no es tanto si vas a la universidad o no. Aquí lo importante es que cualquier decisión que tomes sea basado en algo que tú realmente quieres, que sea porque tú realmente lo deseas y no porque otro te lo está imponiendo o porque lo estás haciendo porque le estás llevando la contraria a la gente. Porque es que si tu mamá te dice que vas a ser abogado, entonces tú dices, ¿sabes qué? No, yo me voy a poner a hacer traje de baño y ya, porque yo soy rebelde. No, tienes que hacerlo por tu propia convicción, tienes que hacerlo porque realmente al final del día eso es lo que te va a hacer un inicio de tu futuro, un inicio de lo que va a ser tu vida. Y creo que no debemos limitar la decisión a que solamente sea algo banal de decir yo fui a esta universidad o yo hice tal cosa o sencillamente yo no fui y decidí dedicarme a esto, sino que sea una decisión importante, que te tomes el tiempo para hacerlo. Tienes todo el último año antes de graduarte para poder decidir y para poder pensarlo bien y poder agobiarte con eso todo un año. Para poder decirle a tu mamá, mamá, no quiero estudiar eso. O poder decirle a tus padres y que por favor déjenme estudiar comunicación audiovisual, que yo quiero ser youtuber. Si realmente ese es tu sueño y crees que tienes la capacidad para hacerlo, no te rindas, hazlo. Tienes que hacerlo, tienes que arriesgarte, tienes que invertirle el tiempo, tienes que invertirle todo de ti para poder hacerlo mejor. Pero eso sí, sea lo que hagas, sea lo que decidas hacer, tienes que hacerlo bien. Aquí no importa si te metiste a vender libros debajo de un puente. Si eres el mejor vendedor de libros debajo del puente, es lo único que importa. Entonces, yo sé que hay un montón de comentarios siempre alrededor en ese momento, porque cuando yo le decía a mis tías, es que yo quiero estudiar letras o es que yo quiero estudiar filosofía, lo primero que me decían era que me iba a morir de hambre, que lo primero que tenía que pensar era en qué trabajar después de ahí y que obviamente una carrera como administración o ingeniería me abriría más puertas. Y era algo que yo en mi vida quería hacer. Yo quiero ser administradora. No, para nada. Imagínense ingeniero, no. Ser ingeniero, ser administrador, ser abogado, ser médico no define realmente cómo va a ser tu vida. Porque al final del día, si te obligan a hacer algo que no quieres, si te obligan a estudiar medicina, cuando llega una pandemia te vas a ir o vas a estar en un hospital obstinado porque tienes un montón de gente por atender y no lo vas a hacer con una vocación como realmente te están exigiendo. Entonces creo que la responsabilidad que lleva no solamente escoger una carrera, sino convertirte en un profesional en una carrera, es mucho más allá de solamente decidir hacer algo. Porque eres tú el que va a ser dentro de 5 o 6 años el profesional nuevo y en el que vamos a necesitar dentro de la sociedad. Entonces no es tan sencillo como decir y que, bueno, dale, es que como me pagaron el cupo en no sé dónde, entonces yo voy a entrar allá y voy a hacer lo que me da la gana. Porque no sucede de esa manera. El tema es que si tú decides hacer algo, tienes que ser el mejor. Si decides dedicar tu vida a la música, que seas el mejor en eso, que seas el mejor. Nada en esta vida, nada de lo que decidas te va a hacer menos difícil. Nada va a ser menos difícil el camino. No porque seas administrador vas a llevar muy bien tus cuentas. Muchas veces no sucede de esa manera. Entonces, como no pasa así, como no importa, entonces realmente decidir qué es lo que vas a estudiar en el momento, da igual, mientras te guste.
Mientras sepas que es algo que te vas a dedicar de corazón y mientras sepas que tu decisión está puesta ahí, entonces realmente no importa más nada. Así que si eres de los que está pensando dejar la universidad porque realmente eso no da dinero, yo solamente creo que porque esa es la nueva, y que, ay, bueno, no, yo voy a dejar esto porque no me da dinero, entonces lo que hago es perder esfuerzo. Si ya comenzaste algo, termínalo. Más allá de que te dé dinero o no te dé dinero en un futuro, tener la satisfacción personal de que terminaste algo cuenta mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, hazlo por actitud personal, hazlo porque sencillamente necesitas cerrar ese ciclo y no dejes las cosas por la mitad. Y no solamente en la universidad, o a lo mejor si comenzaste un negocio y ya no quieres seguir invirtiendo más en él, o si algo, no sé, si a lo mejor comenzaste tu canal en YouTube y lo dejaste a la mitad, síguelo haciendo. Entonces, si tú vas a hacer algo, tienes que completarlo. Tienes que hacerlo hasta el final. Tienes que decir, ¿sabes qué? Yo le di todo de mí y bueno, al final no funcionó, o como sea, o al final me gradué, o al final tuve que posponer muchísimas veces y no se dio, pero que sea algo que sabes que le diste tu esfuerzo. Si no le vas a dedicar el 100% a algo, ni lo comiences. Ni lo comiences. Y esto va con absolutamente todo. Si tú no eres de las personas que se dedica 100% a algo, encuentra lo que te motive para que sí lo hagas al 100%. Porque si no, todo va a ser un fracaso. Todo. Y ya esto se volvió bastante filosófico, pero lo que quiero dejar con esto es que al final del día la toma de decisiones tienes que estar basada dentro de lo que tú realmente añoras, dentro de lo que tú realmente deseas, dentro de lo que tú sabes que estás capaz para hacer. Esa es la reflexión que les dejo. Tenemos mucha información mezclada y no quiero que eso le suceda, al contrario quiero que esto más bien sea una inspiración y una luz para que ustedes entiendan que pueden hacer realmente lo que a ustedes les provoque y les nazca y les inspire. Si tu meta es ser coach life y dar mensajes motivacionales por Instagram, pues entonces dedícate para ser el mejor y enfócate solamente en eso. Solamente no lo dejes ir y dale, que aquí realmente triunfa el que persevera. Eso es simple. Nadie triunfa de un día para el otro y realmente el hecho de tener éxito y todo lo demás es una percepción personal. No es de nadie más. Así que eres tú mismo el que tiene la decisión en sus manos de poder decir yo voy a hacer lo que me gusta y ya. Así que bueno, espero que les haya ayudado un montón. Y gracias a esos chiques que son los que me ven. Porque de verdad este capítulo fue dedicado a ustedes. Hace unos días también empecé a ver las estadísticas de mi podcast, porque sí, este podcast tiene estadísticas. Y me di cuenta que la mayoría de las personas que ven o escuchan el podcast es entre 15 y 20 años aproximadamente. Así que todos esos chiquis bellos, generación Z, les mando un beso y espero que tengan una feliz graduación, que puedan tomar su decisión súper rápido. Y bueno, nada, si ya sabes qué vas a estudiar, si sabes qué vas a hacer, coméntamelo. Cuéntame tu experiencia, cuéntame un poquito más también si, no sé, si ya tienes una carrera que te apasiona, si tienes un negocio en mente que emprender. Cuéntamelo todo, chicos. Quiero saber qué piensan, quiero saber qué van a hacer después del cole. Les mando un abrazo gigante a todos, un abrazo virtual, porque no nos podemos tocar, estamos a 1 metro de distancia, entonces yo voy a pasar así toda la cuarentena. Y hasta después, y que, ay, abrazo virtual. Bueno, a mí no me gusta esa abrazadera, pero bueno, yo a todos les puedo enviar abrazo virtual y van a creer que sí me gusta. Espero que estén muy bien todos en sus casas y bueno, no olviden suscribirse a este canal y síganme en todas mis redes sociales, porque ahora también uso TikTok y también uso Twitter. ¿Qué fue? Si quieren ver mis intensidades por allá de política y de hater contra la vida y contra el mundo, vayan a mi Twitter. Es simple, Adigal. Bye, nos vemos en el próximo episodio.